tardes, amada iglesia Center Point Church de Hilliard, y buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan en este servicio online. Estamos aquí reunidos para adorar al Señor Jesucristo, para exaltar su precioso nombre, porque estamos agradecidos. Estamos agradecidos de lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Ninguno merecíamos ser salvados, ser rescatados por ese amor tan grande del Señor, pero Él, por su amor y su gran misericordia, nos rescató en la cruz a través de su sangre preciosa. Por eso nos congregamos, porque el Señor está vivo, porque el Señor resucitó. Y quiero compartir contigo, antes de alabar a Dios y al Señor Jesús, Romanos 5, versículo 8, que dice que Dios prueba que nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te ha demostrado de muchas maneras que te ama, pero la mayor muestra de amor es que cuando tú y yo estábamos en total rebelión en contra de Dios, Él envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Amén. ¿Qué tal si adoramos al Señor? ¿Qué tal si reconocemos su inmenso amor por nosotros? Que aunque nadie más tú crees que te ama, hay alguien que sí te ama de verdad, a tal punto que murió por ti, y ese es Jesús. Soplaste vida en mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó hoy por mí. Oh, tu amor tan grande y me sostiene, amor sin condición.
que no rompas para salvarme a mí. Dile, no hay sombra, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Dile de nuevo, no hay sombra que no derrumbes, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Oh, oh, oh. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Ah, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Amor sin Amén. Gracias, Señor. Amén. Qué conmovedora esta letra. Esta letra nos conmueve. Mientras estábamos acá, el equipo en el set, estábamos Juan Pablo, Juan Manuel, que está al frente de los controles, y cuando oímos esa letra, nos conmovemos, nos toca el corazón, la gracia de Dios, que no lo merecíamos, pero Él dejó las 99 ovejas y fue por nosotros cuando aún estábamos sin Cristo y sin Dios en el mundo. Así que bienvenidos a este momento especial de crecimiento, un momento inolvidable. Gracias. Maravilloso. Así es. Maravilloso, maravilloso. Maravilloso. Estamos agradecidos de la bondad de Dios, del amor de Dios,
porque hoy es un domingo más que tenemos la oportunidad de crecer como un cuerpo en Cristo. Ustedes saben que la iglesia es un cuerpo viviente, es un organismo que está vivo y está constituido por cada uno de los miembros de la iglesia. Todos somos indispensables, todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Y esta tarde traemos, como de costumbre, esta bienvenida que le damos a todos y le damos gracias a toda la gente especial que se une con nosotros en este momento para conocer y conquistar el propósito por el cual fue creado y ser más que vencedores mediante Jesús. Como de costumbre, me gusta siempre resaltar la importancia de la palabra de Dios y decir, esta es la Biblia y contiene el mensaje de amor y verdad, que es el mensaje más poderoso del universo para sanar vidas, sanar corazones, para darnos una renovación, un nuevo comienzo. Y Él contiene el plan perfecto de salvación para la humanidad. Hoy es día de confesar a Jesús como nuestro Señor, de anunciar que Él venció, de recibir completa restauración y experimentar la herencia que Dios tiene para nosotros en su voluntad. Anunciaremos con hechos siempre su buena noticia y declararemos palabras siempre de vida, de verdad, de poder y de victoria, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que hoy seguimos con nuestra serie de La Alegría Sin Cadenas. La Alegría Sin Cadenas es una serie que ha tocado nuestra vida y hemos estado bien impactados porque ha significado un tiempo de renovación en el cual, como dijo el apóstol Pablo, que el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que queremos hablarte en esta serie de gozo o alegría sin cadena, es decir, se trata del mensaje que el apóstol Pablo da a la iglesia en el libro a los Filipenses. Y recuerden que el apóstol Pablo estaba en la cárcel, estaba en cadenas, pero ese gozo y esa palabra no estaba encadenada. Así que hoy traemos un tema titulado La alegría y los beneficios de conocer verdaderamente a Jesús. Hoy iniciaremos nuestro mensaje, como de costumbre, con una historia inspiradora. Y vamos a traer la historia del director del Centro Marshall de Vuelo Espacial de la NASA en Alabama. Este hombre fue galardonado con la Medalla Nacional de Ciencia en 1975 y considerado el fundador de la astronomía, el padre de la ingeniería espacial y el padre de la cohetería. Además de recibir muchos títulos que le fueron otorgados, indiscutiblemente que fue el padre del diseño del Saturno y su dirección en los viajes espaciales del proyecto Apolo. Este hombre nació en Alemania en el seno de una familia luterana, pero a lo largo de su vida decidió ser ateo. Desde niño su gran sueño fue conquistar el espacio y siempre él soñaba con cómo poder hacer unas naves que lo pudiesen llevar al hombre al espacio. Durante la Segunda Guerra Mundial, él siendo ya ingeniero y teniendo su PhD en el tema, fue director del proyecto que diseñó y fabricó los cohetes B-1 y B-2 que luego Hitler los usó enviándoselos a Inglaterra, mediante el cual murieron miles de personas. Este hombre tenía su conciencia, le atormentaba por esta acción tan terrible que habían hecho. Y finalmente, cuando Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial y los aliados entran y llegan al centro de Alemania, él convence a 500 científicos de su equipo para que se rindieran y se entregaran al ejército americano, y así lo hicieron. Él lideró esta rendición y inmediatamente la ilustración que traigo hoy es para ejemplificar cómo Dios puede cambiar vidas, y en este caso la vida de este hombre. Y le estoy hablando nada más y nada menos que la vida de Wernher von Braun. Él y sus científicos fueron reubicados en los Estados Unidos, donde se volvieron indispensables para el avance científico de los Estados Unidos. La vida de von Braun cambió drásticamente en el transcurso de un año. Mientras él vivía en Fort Bliss, en Texas, un vecino lo invitó a la iglesia.
él se fue esperando encontrar el equivalente religioso de un campo. Él no tenía idea de lo que se iba a conseguir. En cambio, cuando llegó a la congregación, encontró un edificio vibrante de gente devota y gente amante del Señor Jesucristo. Él quedó impactado porque él en ese encuentro que tuvo con esa comunidad de fe, Dios le dio la convicción, el convencimiento de que él estaba extraviado moralmente, de que estaba perdido y que necesitaba entregarse a Dios. Finalmente tomó su decisión y cuenta la historia que él se convirtió a Cristo, se convirtió en un creyente y en los años que siguieron no se avergonzó de compartir su fe. Fue bastante abierto en relación a su fe evangélica y con frecuencia abordó completamente el tema de la fe y la ciencia. Dejó escritos impresionantes acerca de su visión tan constructiva y tan acertada de la relación que existía entre la fe y la ciencia. Él lo llamaba la religión y la ciencia y decía que ellas eran hermanas, que más bien se ayudaban la una con el otro, porque él decía que la ciencia se encargaba de estudiar y entender todos los fenómenos y las leyes fuera del ser humano, mientras que la religión se encargaba de estudiar las fuerzas que intervenían dentro del ser humano. Y él hablaba de la ciencia que realmente descubre verdades y no la ciencia con un sesgo como esa ciencia que habla de la parte paleontológica y buscando el eslabón perdido, como en el caso de esa ciencia que ha hecho un sesgo y ha hecho fraude cuando ha hablado que si del hombre de Piltdown, el hombre de Neandertal, el Pithecanthropus erectus y esos otros enfoques científicos que hoy en día se han descubierto, que en la literatura está los fraudes que tenían estos como supuestos hallazgos científicos. De tal manera que Von Braun logró trabajar en armonía con esto que él tenía allí. Él quedó impactado cuando consiguió que en esa comunidad que él visitó, él comentó que él le impactó que ver pastores humildes luchando por las ovejas, visitando las ovejas, esa hermandad que había en la iglesia. Él dice que eso le impactó porque él en Europa había visto catedrales vacías. Él había tenido la oportunidad de ver una fe muerta y ahora estaba viendo una fe viva y una espiritualidad que transformaba y le daba sentido a las personas, gozo, que le daba una vida y vida en abundancia a las personas. Aunque él tenía un pasado por el cual siempre se le acusó, él logró tener la convicción de que Dios lo había perdonado y lo había hecho un hombre nuevo y que lo había salvado. El amor de Dios está aquí, el amor de la Biblia está para salvar y para transformar vidas, para perdonar y para que nosotros no seamos esclavos del pasado, sino que nosotros podamos tener un futuro nuevo y una vida nueva en Jesús. Yo quisiera en esta oportunidad hacer una conexión entre este hombre que es uno de los grandes científicos de la NASA y pudiésemos decir que es uno de los grandes científicos de la humanidad, y quisiera conectarlo con la vida del apóstol Pablo. Aunque ellos fueron muy diferentes en muchas cosas y en muchas cosas no los podemos comparar, tenía algunas cosas en común que tanto él como el apóstol Pablo, cuando tenían un pasado que no conocían a Dios, hicieron cosas terribles, hicieron cosas que causaron mucho daño. Recuerden que el apóstol Pablo, antes de él ser ese hombre de Dios que llegó a escribir tanto en el Nuevo Testamento, catalogado como el gran teólogo del Nuevo Testamento, y que evangelizó todo el Asia Menor y todo el mundo civilizado en su tiempo, el apóstol Pablo se llamaba Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso era un hombre de vanguardia, fue muy religioso, fue el hombre más destacado de su generación, pero él pensaba que había que exterminar a los cristianos y él liderizó persecución, tortura y muerte de muchos cristianos y avaló ese asesinato. Y en eso puedo comparar a estos dos hombres porque aunque tuvieron un pasado que hicieron mucho mal, fueron transformados cuando se encontraron, cuando tuvieron un encuentro personal y poderoso con Jesucristo.
Finalmente, Von Braun y el apóstol Pablo tienen en común que fueron perdonados, transformados por el poder del Evangelio de Cristo, y hoy seguiremos, por lo tanto, hablando de gozo. Vamos a ubicarnos y le invito a que usted participe en esta mensaje, en esta prédica, y usted se anime y tome su Biblia y pueda seguirnos en la lectura que con la que vamos a compartir y nos vamos a alimentar hoy, que está en el capítulo 3 en el libro de los Filipenses. Y el apóstol Pablo va a hablar ahí del gozo indestructible. Y el apóstol Pablo dice, en cuanto a todo lo demás, o por lo tanto, hermanos, gozaos en el Señor. Yo no me canso de repetir las mismas cosas y para vosotros es seguro. El apóstol Pablo establece dos cosas importantes en este versículo. Estamos leyendo Filipenses 3:1. Dice, establece la importancia de que el gozo del cristiano es indestructible. Y establece el principio que cuando una persona camina realmente con Jesucristo, cuando conoce verdaderamente, cuando Jesús es una realidad en su vida, su relación con Jesús, su comunión, su compañerismo, su comunión con Jesús es real, dice que el gozo está a prueba de todos los problemas y que ningún problema, ninguna calamidad, ninguna tragedia, ninguna persecución, ningún sufrimiento, lo dice literalmente, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, si el cristiano camina de veras con Cristo, caminará con gozo. Ese es un gozo que viene del cielo. No quiere decir que no tenga un momento de tristeza, pero en medio de esa tristeza se mantiene el gozo, se mantiene la esperanza y la convicción. También el apóstol Pablo habla en este pasaje lo que podríamos llamar la necesidad de la repetición. El método hebreo usaba el método de repetir las cosas. Para el hombre actual, repetir las cosas suena como de repente aburrido o no gusta mucho. Y el hombre actual siempre está buscando algo novedoso y siempre está buscando algo nuevo y no le gustan las repeticiones. Pero el método de repetir lo que es lo fundamental y lo esencial es muy provechoso. De hecho, en nuestra alimentación repetimos nuestra comida favorita. El que le gusta el pollo repite en la semana o mensualmente varias veces el pollo, o el que le gusta el pescado, o el que tiene su plato favorito. Por lo tanto, cosas tan esenciales como el agua y el pan, nosotros las necesitamos todos los días y las repetimos porque son fundamentales para nuestra alimentación del cuerpo, de tal manera que también pudiésemos decir lo mismo para lo que son los aspectos espirituales y lo que es los valores del alma, del espíritu. Hay que tomar en cuenta, hablando de repeticiones, que el apóstol Pablo escribió desde el año 48 después de Cristo hasta el 64 después de Cristo. Quiere decir que estuvo 16 años escribiendo. Y hoy en día contamos en la Biblia con 13 cartas que Dios le tocó a él y Dios le inspiró a él para escribirlas. Pero podemos entender, por lo tanto, que muchas de estas cartas se perdieron. Pero en las cartas que el apóstol Pablo, él dice, para mí no es molesto repetirles las mismas cosas. Así que vamos a cambiar esa mentalidad y no importa que algunos conceptos y algunos principios eternos se nos repitan, porque lo que estamos tratando es que eso se haga una realidad en nuestras vidas y se consolide en nuestras vidas. Después el apóstol Pablo habla en Filipenses 3:2 y dice que nos guardemos de los perros, nos guardemos de los hombres malvados y nos guardemos de los mutiladores del cuerpo. Y entonces el apóstol Pablo aclara, porque nosotros representamos la verdadera circuncisión, los que adoramos al Señor en espíritu y los que no estamos orgullosos nada más de nuestra propia esfuerzo humano, sino que nosotros nos gloriamos por la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Esta Biblia que les leí ahora es una paráfrasis, no es un texto literal como los clásicos, pero la idea de lo que quiere decir es esto, que cada vez que Pablo iba a un lugar y enseñaba la verdad del Evangelio, de que tenemos una salvación por la gracia de Dios, no por nuestro esfuerzo humano, no por las obras que nosotros consideramos que nos van a permitir ganar el cielo, estos judíos venían a las ciudades
y siempre trataban de refutar lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Y esta clase de judíos que no habían creído en Jesús, ellos tenían como una programación, tenían una idea mental y en todo su ser tradicional de que para poder tener relación con Dios y para poder ser salvo había que merecerlo y ganárselo cumpliendo incontables mandamientos y reglamentos y ordenanzas. Además que para ellos la salvación era algo exclusiva para el pueblo de Israel, y ellos estaban errados porque Dios más bien le dio a ellos una ley para que ellos fuesen los canales o medios para que ellos divulgaran eso al mundo. Me estoy refiriendo al tema de los 10 mandamientos, que es el corazón de la ley de Dios. Y el apóstol Pablo habla algo aquí muy importante y dice que ellos eran la verdadera circuncisión. Pero para el que no conoce mucho el tema teológico, vamos a hacer una ligera explicación a qué se refiere el tema de la circuncisión. La circuncisión fue una señal que Dios le dio al pueblo de Israel, y en primera instancia se la dio a Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham para entrar en una relación especial con Dios, y en esa relación especial Dios le dijo a Abraham que se iban a colocar una señal en el cuerpo, pero con la condición de tener una relación verdadera y que en el corazón verdaderamente existiese una relación con Dios. Cuando pasó el tiempo, el pueblo de Israel se fue descuidando y se fue desviando, y se quedaron nada más con la circuncisión, que consistía en cortar parte del prepucio del órgano reproductor masculino. Eso se hacía al 8º día, normalmente cuando un niño nacía en una familia hebrea. Entonces, el asunto de la desviación que tuvo el pueblo es que se acostumbraron solamente a hacer la circuncisión en el cuerpo como señal de un pueblo especial que tenía una relación especial con Dios, y se olvidaron de lo interior. Y en varios pasajes el Dios les habla a ellos en Levítico, en Deuteronomio y en otros pasajes más, y le dice que debían circuncidar su corazón, que debían circuncidar su oído, que deberían quitar lo carnal, lo pecaminoso, ese corazón que está duro, que no perdona, insensible, ese corazón que ha perdido amor. Y el apóstol Pablo le dice que circuncidaran su ser interior para que pudiesen hacer lo correcto. Ahora, existía esa creencia, llevó al pueblo de Israel en los tiempos de Pablo a tener una fe totalmente desviada, porque estaban obsesionados, tan así que aún los judíos que se hacían cristianos querían que los nuevos cristianos que, por ejemplo, venían de Grecia o de otros lugares, se circuncidaran para poder ser cristianos. Así que el apóstol Pablo está diciendo que nosotros los cristianos somos la verdadera circuncisión, los que de corazón amamos sinceramente a Jesucristo nuestro Señor. La verdadera circuncisión entonces es la devoción en el corazón, en la mente, y una vida rendida, una vida donde se camina en amistad con Dios, en que se quiere conocer a Dios, se le quiere amar y se le quiere obedecer, y seguir las pisadas de Cristo por el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Muchos jóvenes, a veces yo hablo con ellos y me dicen, bueno, pero ¿qué significa devoción? Devoción significa amor, entrega, inclinación, ardor, fervor, pasión, y algo parecido a la devoción, aunque no es una devoción a Dios, pero es para ilustrar más o menos qué es la devoción. Yo estaba recordando esta mañana, cuando estábamos comiendo en familia, estábamos recordando y hablando de algo, un tipo de devoción, que fue cuando mi esposa y yo nos hicimos novios hace tantos años, en 1996, en Valencia, en la ciudad de Venezuela, y nosotros recordamos esa fecha cuando nosotros nos hicimos novios, y yo le tenía una devoción a ella y ella una devoción hacia mí. Era un amor, una entrega, era querer caminar juntos, era esa
ese querer estar con la persona. Y hoy en día vemos que a veces en las iglesias se ha perdido esa devoción. Hay personas que están en el servicio o en alguna reunión, alguna actividad cristiana, y hay algunos, no todos, porque siempre hay una reserva de gente que ama a Dios sinceramente, pero hay personas que están pendientes del teléfono y de repente están allí en ese ambiente de fe, pero están pendientes del teléfono porque tienen su corazón en otro lugar. Están allí por compromiso, pero quieren estar en otro lugar. Eso no es la devoción que Dios quiere. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo que los cristianos que son los que realmente están circuncidados, son los que tienen esta experiencia genuina en su interior. Entonces, ¿cuáles son las señales de una circuncisión verdadera, una circuncisión genuina? Es que el que verdaderamente está circuncidado está consciente que necesita el Espíritu Santo para adorar a Dios. Y esa adoración a Dios, esa comunión con Dios, con la asistencia del Espíritu Santo, es la que permite que nosotros podamos cada día crecer y entender más y que nuestra fe pueda ir madurando en Cristo. Otro de las señales que hay una circuncisión verdadera en nuestro corazón es que no estamos orgullosos por nuestros propios méritos y nuestras propias obras o nuestra propia logro, currículum, riquezas, posesiones o cualquier virtud o cualquier ventaja que podamos tener socialmente, inclusive en nuestra religión, sino que nuestro único orgullo tiene que ser que nosotros nos hemos unido a Cristo. Nuestro único orgullo tiene que ser Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, si alguien se siente no orgulloso o alguien se gloría, gloríese en Cristo. O sea, siéntase orgulloso de que Cristo murió por usted y Cristo le dio una vida nueva y Cristo lo salvó. No podemos tampoco poner nuestra confianza en la parte humana. En el caso de la lectura que estamos leyendo, ellos como judíos, ellos tenían una ley y ellos se habían hecho tan orgullosos y se habían obsesionado en el cumplimiento de una cantidad de reglamentos. Y el apóstol Pablo combate algunas cosas que nosotros necesitamos una explicación hoy en día para entenderlos más. Cuando nosotros vemos que el Señor Jesucristo y los apóstoles, en el que destaca el apóstol Pablo, combatían ciertas cosas de la ley de los judíos, no es que están combatiendo los 10 mandamientos ni la ley que Dios había dado. Para ello hay que hacer una explicación y más adelante en otra prédica yo pudiese profundizar más en esto. Hoy voy a hacer una explicación lo más breve posible para entender en este tema que hay 4 acepciones de ley que se hablan en el Nuevo Testamento. Se habla de la ley como los 10 mandamientos. A veces el texto se habla o se refiere a la ley como el Pentateuco, que eran los primeros 5 libros de la Biblia. Y a veces se habla de la ley como todo lo que escribieron los profetas mayores, menores y todo lo que está en el Antiguo Testamento. Son 3 acepciones de ley. Y cuando uno lee un pasaje de la Biblia, uno tiene que entender a qué ley se está refiriendo. Pero hay una 4ª ley que era la que Jesús muchas veces violó y confrontó, y el apóstol Pablo en este caso está confrontando, que es la ley que hicieron los escribas y los doctores de la ley. Ellos hicieron una ley y tomaron los 10 mandamientos, que eran grandes principios que hablaban acerca del pensamiento de ético-moral de Dios. Y ellos tomaron los 10 mandamientos y empezaron a desglosar, y de cada mandamiento hicieron cientos de reglamentos y normas que no estaban en la Biblia, sino que fueron inventos de hombres. Toda esa cantidad de reglamentos que ellos hicieron, compilaron una gran cantidad de preceptos y ordenanzas llamado el Misná. El Misná eran una cantidad tenían unos tratados, más de 60 tratados en ese libro, y como les digo, eran cientos de normas. Por poner un ejemplo, ellos en un momento pusieron una norma que si el día de reposo un sastre dejaba una aguja pegada en su traje y salía a la calle o salía fuera de su casa, eso era un pecado. Ellos de repente mover una lámpara en el día de reposo de un lugar a otro o mover al niño de un lugar a otro dentro de la casa,
pensaban que era pecado. Empezaron a hacer una cantidad de normas que Dios nos había mandado eso. Y entonces ellos se encargaron de acusar a las personas y perseguir a las personas acerca del que no cumplía la ley de los escribas que estaba contenida en el Misná. Era algo tan complejo que posteriormente tuvieron que hacer unas normas para poder interpretar el Misná, llamados los Talmudes. Y por eso había el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. Por lo tanto, toda esta ley de rituales y de normas y de ceremonia y de requisitos que ellos implementaron, los colocaron como normas para poder tener una relación con Dios y para poder ganar el cielo. Y eso es lo que aquí vemos que el apóstol Pablo habla de que cuando él conoció a Cristo, él fue libre de eso y entendió que eso no te salva. Entonces el apóstol Pablo también lo acusaban muchas veces y le decían que como él era cristiano, él no conocía bien el judaísmo y no conocía bien la cultura de Israel. Y aquí cuando el apóstol Pablo defiende su legado histórico y su legado de su nación, que él vivió, en el que él nació, que él experimentó y la cumplió a cabalidad. Y entonces el apóstol Pablo dice en Filipenses 3, del 4 al 7, lo siguiente, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es decir, en esfuerzos humanos, en méritos humanos, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Si alguien tiene motivos para creer que tiene base para poner su confianza en su herencia y logro humano, yo más, dice otra versión, otra Biblia. Dice el versículo 5, estamos en Filipenses 3:5, dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, es decir, intachable. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor a Cristo. Con esta frase y con toda esta cantidad de detalles que el apóstol Pablo da de su vida, es pertinente analizar qué significa cada una de ellas. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice circuncidado al 8º día, quiere decir que al 8º día de haber nacido fue circuncidado para hablar del ideal que se había hecho en él, ya que habían personas que, por ejemplo, los ismaelitas, que descendían de Ismael, se circuncidaban más bien a los 13 años. O algunas personas que no eran judías y siendo adultos, se circuncidaban. Entonces el apóstol Pablo empieza a decirle: bueno, si ustedes me van a decir que yo no conozco bien el mundo judío ni el mundo hebreo o israelita, yo les voy a decir quién era yo. Y entonces él empieza por esto: circuncidado al 8º día. Después dice del linaje de Israel, o es decir, de la raza de Israel. Cuando los judíos querían hacer hincapié en su relación especial con Dios, se avanzaban y decían: yo soy israelita. Eso tenía un gran significado porque daba a entender y decir: yo desciendo de aquel hombre que descendía, ¿verdad? Recuerden que vino Abraham, después Isaac y después Jacob. En un momento donde Dios le cambia el nombre a Jacob y lo llama Israel. Y de ahí, de esa descendencia viene la promesa. Entonces él decía: yo soy israelita. No así ocurría con habían descendientes de Abraham, pero no todos eran israelitas, porque algunos eran edomitas y otros eran ismaelitas. También el apóstol Pablo, hablando de su currículum, también dice que él era de la tribu de Benjamín. Pertenecer a la tribu de Benjamín, recuerde que la tribu el pueblo de Israel estaba conformado, había tenido 12 patriarcas, y en esos 12 patriarcas estaban las 12 tribus de Israel, y una de las tribus se llamaba Benjamín. Y cuando él dice yo pertenezco a la tribu de Benjamín, significa que él pertenecía a la élite del pueblo de Israel. Es decir, él pertenecía a la aristocracia, a la gente más sobresaliente del pueblo de Israel. Y aquí hay una cantidad de datos que se pueden dar para confirmar eso. Por lo tanto, él sigue haciendo su defensa de su currículum y después dice hebreo de hebreos, es decir, nacido de padres hebreos. No todos los judíos eran hebreos de hebreos.
y como él era hebreo de hebreos, él desde niño se le enseñó el hebreo. Recuerden que como el pueblo de Israel fue dispersado, tuvo esa diáspora, muchos de ellos empezaron a nacer en lugares donde dominaba el imperio griego o greco-romano y fueron perdiendo el hebreo, y había muchos judíos que ya no hablaban hebreo, sino solamente el griego. Y cuando él dice hebreo de hebreos, dice que yo fui criado como un hebreo y sé hablar hebreo, y me fui formado a los pies de Gamaliel, según Hechos 22:3. Gamaliel era uno de los grandes maestros del pueblo de Israel, y el apóstol Pablo, para hablar de su currículum, dice: yo fui formado a los pies de Gamaliel, de ese gran maestro Gamaliel. Y él continúa haciendo su defensa y dice: en cuanto a la ley fariseo, es decir, que él pertenecía a ese grupo de los fariseos, que significa los separados. El apóstol Pablo era un fariseo. A veces las personas creen que la palabra fariseo en sí mismo, en esencia, quiere decir que es alguien malo. No, los fariseos era una secta, un sector. Los dos sectores más importantes que tenía el pueblo de Israel eran los fariseos y los saduceos. Y el apóstol Pablo dice: bueno, en cuanto a la ley, yo era fariseo. Los fariseos no pasaban de más de 6,000. Ellos eran un grupo pequeño que se dedicaban a cumplir. Ellos estaban separados y ellos estaban dedicados a cumplir esa ley que ellos tenían. Dice después que en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Cuando ellos querían hablar de la cima de la religión judía y del cumplimiento de la religión judía, hablaban del celo. Y una de las señales o evidencias del celo era que fuese perseguidor de la iglesia cristiana que estaban haciendo, perseguidor de los cristianos. Después dice: en cuanto a la ley, en cuanto a la justicia, que es por la ley irreprensible. O sea, que él dice que yo, en cuanto a todo el cumplimiento de lo que pedía mi religión, yo fui fui intachable, fue irreprensible, fui una persona que cumplí todo al pie de la letra. Y entonces finalmente dice que él llegó a entender, cuando él tuvo ese encuentro con Jesús. Recordemos que en una oportunidad los principales sacerdotes, los líderes judíos, le dieron cartas a él, le dieron unos salvoconductos de autorización para él perseguir cristianos, para apresarlos, para meterlos en la cárcel, para torturarlos y si era posible asesinarlos, como en el caso cuando Esteban, que fue uno de los primeros cristianos que fue martirizado, fue apedreado, y el apóstol Pablo apoyó eso. El apóstol Pablo estaba allí en el grupo que apedrearon a Esteban, y finalmente, después que apedrearon a Esteban, le trajeron la ropa de Esteban y la pusieron a los pies del apóstol Pablo, como diciendo: mira, cumplimos aquí la misión. Entonces el apóstol Pablo, él relata su conversión. Primero, eso lo podemos conseguir en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22 y 26. En esos tres momentos está el relato de la conversión del apóstol Pablo. Y él dice que él iba a Damasco con esa misión, y de repente él iba con un grupo de personas, y dice que de repente vino una luz del cielo más fuerte que el sol, más intensa que el sol, y cayeron todos los que andaban con él, cayeron al piso, y se oyó una voz que solamente él entendió, pero todos los que estaban allí tuvieron esa experiencia, todo su equipo tuvo esa experiencia, y dice que la voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces con un aguijón. Coces es patadas. Y Saulo sabía que era una voz de un ser superior, o era la voz de Dios. Y el apóstol Pablo le dijo, que estando ciego, porque la luz lo dejó ciego, le dijo: Señor, ¿quién eres? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Por lo tanto, el apóstol Pablo era enemigo de Cristo. Y él, que era enemigo de Cristo, después se convirtió en uno de los mejores amigos de Cristo. Después que él estaba en contra de la fe cristiana, se volvió uno de los grandes líderes de la fe cristiana. Por lo tanto, cuando él dice que él conoció a Cristo y Cristo le dio entendimiento, cuando él tuvo esa experiencia personal con Jesús,
pudo conocer a Jesús, él dice que tuvo un entendimiento de que todo lo que él practicaba en su religión no le iba a dar la salvación, que todos esos rituales y todas esas normas que él practicaba estaban alejados del corazón de Dios, porque Dios no quiere rituales con hipocresía. Dios no quiere que nosotros estemos cumpliendo requisitos de repente por hipocresía o por tradición. Dios quiere una relación genuina, verdadera, real, sincera con nuestro Creador. Así que esta historia es impresionante. Y finalmente el apóstol Pablo explica en Filipenses 3:8, dice: y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo dice que todo lo que él practicaba, todos esos mandamientos de hombre que Dios no había mandado, el apóstol Pablo dice que eso lo considera como basura. Pero la palabra griega que está allí significa textualmente excreta o estiércol. Imagínense, el apóstol Pablo dice todo eso, piénselo por un momento, él está diciendo: mira, todo eso que yo tenía como por ganancia, lo he estimado como pérdida. Ahora hagamos una aplicación al tiempo presente. De repente usted me dirá: bueno, pastor, pero yo no soy judío ni israelita, yo no he tenido ese pasado. Sí, pero la aplicación es la misma. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra sociedad hoy en día? Hay personas que se sienten orgullosas y creen que van a ser salvos porque hacen buenas obras. Y resulta que la Biblia dice que por las buenas obras nosotros no vamos a ganarnos la salvación. Lo dice textualmente en Efesios 2:8. Dice que Cristo nos salvó. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que eso es un don de Dios. Dice que no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Entonces, dice textualmente en ese pasaje que fuimos salvos no por obras, fuimos salvos por la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el bien, el favor que no merecemos. También Tito 3:5 dice algo parecido. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento y la regeneración en el Espíritu Santo. Hoy en día, si hacemos la aplicación, hay personas que creen que por su currículum universitario, porque tienen una maestría, un doctorado y por algunas cosas logro, y no se niega que sean cosas buenas, pero nada de lo que nosotros logremos en el plano universitario o empresarial o buenas obras de cualquier, inclusive hay personas que presumen es de la descendencia que vienen, de su apellido, de su sangre, de su nacionalidad, de su color de piel. Hay personas que creen que por la belleza que tienen, porque son personas que practican la filantropía. Está bien hacer buenas obras, pero cuando la persona hace buenas obras con orgullo, cuando la persona hace buenas obras para competir, cuando la persona hace buenas obras para calmar su conciencia, cuando la persona hace buenas obras creyendo que eso en sí mismo le va a ayudar, y peor aún, el que hace cosas buenas con mala intención. Dice el apóstol Pablo que no hagamos nada ni por vanagloria ni por contienda. A veces las cosas se pueden hacer cosas buenas, pero con intenciones malas. Y eso es lo que la Biblia llama obra muerta. Entonces, es el momento de que nosotros revisemos y pensemos, bueno, mi estilo de vida, ¿en qué está basado? Está basado realmente, yo hago las cosas por y para Cristo, gracias a Él. O yo hago las buenas obras como consecuencia de que ya tuve un encuentro con Jesús. Y esa es la enseñanza correcta. Las obras no son para ganar la salvación, sino que una vez que nosotros nos hemos conseguido con Jesús y nos hemos unido, hemos creído en Jesús, cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Dios Salvador, cuando nosotros experimentamos ese nuevo nacimiento, Él nos transforma y nos hace unas nuevas personas, y quedamos tan agradecidos por la salvación y por la vida nueva que Él nos da y por todas sus bendiciones. Quedamos tan agradecidos porque tenemos seguridad de vida eterna y de amistad y de ese amor con Dios. Es tanta la gratitud que eso debe producir en nosotros, hacer buenas obras por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo,
y hacer buenas obras porque nos comprometemos a hacer cosas excelentes para agradar a Dios. Dice en Colosenses 3:23 que no hagamos, que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como si fuese para el Señor y no para los hombres. Eso está hablando de excelencia. Eso está hablando de que hagamos las cosas con la intención correcta. Así que esta explicación que hace el apóstol Pablo se resume en una idea básica que dice que en este pasaje podemos extraer como la idea principal que es inútil todo el esfuerzo humano para querer ganarse la salvación. La salvación es un regalo por confiar en Jesucristo y por aceptar a Cristo como ese Dios que se hizo hombre y que vino para salvarnos. Que nosotros, ninguno tiene tanta bondad, ninguno se merece la salvación. Y si usted quiere, compruébelo. Tome los 10 mandamientos y pregúntese si usted alguna vez ha mentido, si alguna vez usted ha cometido adulterio. En el caso de algunas personas dicen, no, yo nunca he cometido adulterio. Sí, pero dijo Cristo que si en tu corazón has codiciado a una mujer, solamente con que lo hayas querido internamente, ya adulteraste. En el caso de algo que vemos tan común en nuestra sociedad, que son corazones endurecidos, falta de perdón, enemistades, pleitos, iras, contiendas. En el caso de las mentiras, hoy en día tantas personas para trabajar y ganarse la vida viven mintiendo. En el caso del robo, hay personas que yo he hablado con ellos y me dicen, no, yo no robo, no he robado nada. Sí, pero cuando descargas música de internet sin pagarla, o cuando agarras algo de internet que es ilegal, eso es un robo. De tal manera que cuando vemos los 10 mandamientos, podemos ver que estamos fallando casi en todo. Y entonces ningún ser humano logra tener una vida. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, que no hay justo ni aun uno. No hay nadie que sea completamente digno de ganarse la salvación por sus obras. Y eso es lo que el apóstol Pablo está explicando en este pasaje, que simplemente es por creer en Jesús. Cuando nosotros creemos en Él y confiamos en Él, se nos regala la salvación. Eso sí, necesitamos perseverar, necesitamos continuar. Jesús dijo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Necesitamos una vida de fidelidad y de caminar en esa fidelidad con Dios. Y el apóstol Pablo concluye toda esta disertación que ha hecho en Filipenses capítulo 3 en el versículo 10. Y dice, parafraseando en una Biblia que consulté, dice, mi única meta finalmente es conocerle. Y lo que quiero decir con eso es conocer el poder de la resurrección y participar de sus sufrimientos mientras sigo haciéndome como Él en su muerte, si de alguna manera logro llegar a la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo está diciendo que finalmente en toda su experiencia, en todo su encuentro que él ha tenido con Dios, dice que lo más grande, lo más importante, lo que más llena, lo más relevante para nosotros, lo eterno, es conocer a Jesús. Ahora, la palabra griega que se usa ahí es la palabra ginosekein. Esa palabra griega no es simplemente conocer a alguien intelectualmente o saber algunos datos de él, saber acerca de él, no, es conocer a alguien íntimamente, es conocer profundamente a esa persona. Así que cuando él dice, y él habla del poder de la resurrección, cuando nosotros conocemos profundamente el poder de la resurrección, esa resurrección hace una dinámica transformadora en nuestra vida. No solamente un hecho real que ocurrió en la historia y que tiene el gran significado, que es la garantía de nuestra fe, sino que el poder de la resurrección de Cristo habla de esa dinámica que nos va a transformar y nos va a cambiar. Y también dice participar de su sufrimiento. Nosotros tenemos que recordar lo que padeció Cristo en la cruz del Calvario, en su cuerpo y en su ser espiritual. Los padecimientos de Cristo nosotros debemos tenerlos en cuenta para valorar lo que el Señor sufrió por nosotros y cuánto nos ama, lo que estuvo dispuesto, lo que costó nuestra salvación. Así que es importante que nosotros siempre recordemos los padecimientos de Cristo y nos identifiquemos y hoy en día de alguna manera los cumplamos. Necesitamos ser cristianos que sí experimentemos las cosas buenas que Dios da, podemos prosperar, podemos tener éxito, podemos tener tantas bendiciones de Dios, pero muchos momentos la fe cristiana nos llama a tener compromiso, tener esa capacidad de sacrificarnos, esa capacidad de padecer,
de esa capacidad de sufrir por la causa de Cristo. No solamente es estar cuando Cristo multiplica los panes, sino también es estar al pie de la cruz con Cristo. Así que el apóstol Pablo cierra esta idea que lo más importante es conocer a Jesús. Y en ese conocer a Jesús, que el poder de la resurrección y recordando también los padecimientos de Cristo, es lo que finalmente nos va a dar una vida lo más relevante, lo más llena. Se va a constituir en una de nuestras riquezas, y que las demás cosas buenas son añadiduras, pero lo esencial es nuestra relación con Dios. Recuerda que Jesús dijo: el que construye su casa sobre la arena, cuando venga la tormenta, la casa va a caer. ¿Qué significa la arena? Todo lo pasajero. El poder terrenal va a pasar, tu juventud va a pasar, el dinero va a pasar, la fama, todo lo que tú tengas en esta tierra va a pasar. ¿Y qué es lo que no pasa? Tu relación con Dios. Dijo el Señor que el que construye su casa sobre la roca, ¿qué es la roca? La roca es Cristo. Cristo es la roca, lo que en griego se llama Petros. Petra. Petra significa la roca, y Petros era el apóstol Pedro, cuando Cristo le dijo: y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En el griego lo que está diciendo es que tú eres pequeña piedra, tú eres Petros, y sobre esta Petra, sobre esta peña, que soy yo, hablando Cristo, edificaré mi iglesia. La piedra, o esa piedra, esa roca donde debemos construir nuestra casa, también significa la confesión de declarar que Jesucristo es el Señor. Esa declaración también significa la roca. Así que, hermanos, yo les invito a que vamos a orar en esta hora y vamos a reflexionar en lo que hemos hablado en esta tarde, que es algo profundo y que nosotros tenemos que tenerlo, renovarlo. Es algo que tenemos que siempre repetirlo, porque el ser humano le es muy fácil desenfocarse. Así que el cristiano de hoy, con tantas influencias, tantas cosas que vienen de afuera, una de las cosas más fáciles que hay es desenfocarse. Así que le voy a pedir aquí a mi equipo que me ayuda, si vamos con una música de fondo que nos ayude para ministrar esta oración final. Tú que me estás escuchando ahora, que probablemente esta palabra te dejó reflexivo, te dejó pensando, o a lo mejor tú no tenías este enfoque y esta tarde por primera vez lo estás teniendo, o a lo mejor ya lo sabías, pero hacía falta recordarlo, renovarlo. Vamos a hacer una oración de renovación. Vamos a decirle: Señor Jesús, cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Señor Jesús, gracias porque tú quieres salvarnos, tú quieres tener una relación con nosotros, no por nuestro currículum o por nuestros méritos humanos ni nuestras obras. Gracias, Señor, porque en esta tarde hemos entendido, hemos reafirmado, hemos confirmado que es un asunto por la gracia de Dios, que no importa cuánto yo me esfuerce, nunca voy a lograr con mis obras ganarme la salvación y esa comunión, esa amistad, esa salvación con Cristo. Señor, gracias. En esta hora aprovechamos de orar, Señor, y de reafirmarte, Jesucristo, que tú eres nuestro Señor. Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, y reconocemos que es por gracia, por la fe en Cristo. Gracias, Dios, gracias. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo que nos acompaña. Ahora oramos por ti en este momento. Cualquier situación que tengas que te aflige, cualquier imposible que tengas, cualquier obstáculo que tengas enfrente, oramos y le pedimos a Dios que Dios te bendiga y que Dios te liberte y que puedas conocer ese poder de la muerte de Cristo y ese poder que hay en la resurrección de Cristo y puedas conocerlo a Él. Que de ahora en adelante puedas empezar una relación diaria en el que cada día conozcas más y más a Jesús, nuestro Señor, que tiene todo el amor, toda la gracia y todo el poder para salvarte día a día. Síguenos en nuestras redes, en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube, Pastor J.R. Zárate. Estamos para servirte, de corazón estamos contigo, te amamos.